Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Charlie y hoy nos embarcamos en una nueva aventura. Un antiguo teatro, una cárcel abandonada, un refugio para enfermos, presos políticos, un cementerio con cruces extrañas, un antiguo faro y el pan dulce más rico del mundo. Todo eso acá, en la isla Martín García. Este pedazo de tierra donde argentinos y uruguayos nos damos la mano y tomamos unos mates. Lo primero que vamos a tener que hacer si estamos en Buenos Aires es ir hacia Tigre, y la mejor opción de transporte es tomar el tren Mitre que va a Tigre. Una vez que estamos en Tigre, debemos dirigirnos hacia la estación fluvial desde donde salen las embarcaciones. En mi caso, yo contraté la excursión de Sturla Viajes. Esta incluye el viaje hacia la isla, las guías que brindan información muy interesante y hacen el viaje más entretenido, y también el almuerzo. Sturla, para ir a la isla Martín García, te propone dos opciones. Una es la que elegí yo desde Tigre, que el recorrido es más clásico, más pintoresco y tiene más frecuencias. La otra opción, que es más cómoda para la gente que está en el centro de la ciudad, es salir desde Puerto Madero, pero esta opción tiene menos frecuencias. La travesía en el barco es muy pintoresca por los distintos paisajes que vamos a ir viendo y también muy confortable. El trayecto en el barco dura aproximadamente entre 2 a 3 horas. Hay que tener en cuenta que si hay bajante de río puede haber problemas y se pueden llegar a suspender los viajes porque el río está muy bajo y no da el calado para que pasen los barcos. Buenas, gracias. Para ingresar a la isla como argentino directamente con el DNI no hay ningún problema y pueden ingresar. Hay que tener en cuenta si sos extranjero, incluso si sos de Uruguay vas a tener que presentar alguna documentación para poder ingresar. Fue descubierta en 1516 por Juan Díaz de Solís. Él estaba buscando el paso para ir del Atlántico al Pacífico, esa era la misión que le habían encomendado y pensó que lo había encontrado hasta que se percató que el agua en la que estaban navegando eran aguas dulces. Entonces él llamó a este lugar, que sería lo que es el Río de la Plata, el Mar Dulce. En medio de esta travesía, uno de los integrantes de la tripulación fallece y justo fue cuando avistaron la isla Martín García y en honor a esa persona fallecida, que era un miembro de la tripulación muy querido, le pusieron ese nombre a la isla que acababan de descubrir. Algunos dicen que Martín García esté enterrado aquí, otros dicen que la costumbre era que los muertos eran arrojados al mar, envueltos en la bandera del barco, así que no se sabe muy bien si la leyenda es cierta que está enterrado aquí o si fue tirado al mar, pero lo importante es que la isla tomó el nombre de él y actualmente es como se llama de esa manera. La isla tiene una superficie de 170 hectáreas y una población aproximada de 180 habitantes, aunque en su momento de mayor población llegó a tener 4.500 habitantes. La isla se encuentra cerca de la desembocadura del río Uruguay y está pegada a otra isla llamada Timoteo Domínguez. Esta isla pertenece a la República de Uruguay. Bueno, y estas dos islas están pegadas, y cuando digo pegadas es literalmente pegadas, ya que debido a la sedimentación traída por el río, estas se fueron uniendo hasta ya quedar unidas físicamente. Y de esta forma se generó una curiosidad única, que es
que actualmente, gracias a esto, tenemos una frontera terrestre con Uruguay. Esto también suma otra rareza, y es que este territorio, la isla Martín García, es como un enclave dentro del territorio uruguayo, porque el lecho submarino, o sea, la parte de abajo y las aguas, en esta parte son de Uruguay, pero la isla es de Argentina, entonces es un enclave de territorio argentino dentro del uruguayo. Esto quedó determinado por el Tratado del Río de la Plata, firmado entre Argentina y Uruguay en el año 1973. Con respecto a su flora y fauna, es muy diversa. En 1998 fue declarada reserva natural y tiene vegetación muy diversa, muy relacionada con lo que es la vegetación del delta, y también de la selva amazónica tiene algunas influencias. Una de sus características principales es que abundan estos bosques de galería que forman estas galerías, y hay muchos ceibos y juncales. Con respecto a la fauna, también es muy diversa. Hay casi unas 250 especies dando vueltas. Entre ellas podemos encontrar picaflores, teros, lechuzas, nutrias, yacarés y también carpinchos. Y también había ciervos dama hace mucho tiempo, pero estos se extinguieron en la isla debido a la endogamia. Encontré un lagarto overo, miren qué espectacular. No lo quiero molestar, pero es hermoso. Con respecto a la prisión, ya desde la época española crearon fortificaciones. Desde la época colonial se apresaban a presos peligrosos de Buenos Aires y de Montevideo y los traían acá para tenerlos aislados. Esta isla está en una zona de mucho caudal por la desembocadura del río Uruguay. Esto hace que sea casi imposible escapar a nado, entonces los presos se les hacía muy difícil poder salir de la isla tratando de escaparse. De manera más formal, la isla funcionó como cárcel desde el año 1755 al año 1962. Los presos aquí eran utilizados para realizar las obras de construcción. También hacían trabajar en lo que era una cantera donde se extraía minerales con los que se hicieron adoquines de la ciudad de Buenos Aires. Estas canteras de granito que se trabajaron en aquella época actualmente hoy están inundadas, están cubiertas por una laguna. Con el granito extraído de aquí se crearon los adoquines de muchas calles de Buenos Aires, entre ellas la calle Defensa. Luego de la independencia argentina tuvo periodos en los que estuvo ocupada y desocupada lo que era la cárcel, hasta que se decidió que se utilizara para crímenes menores, y también se eligió para perfiles muy particulares, personas que necesitaban aislar, por ejemplo políticos estuvieron aislados en esta isla, y algunos presidentes derrocados. Tenemos, por ejemplo, Irigoyen en el año 1930 estuvo derrocado y fue trasladado a esta isla. Torcuato de Alvear en 1933 también estuvo en esta isla apresado, y tiene la particularidad que él se trajo a su esposa, a su médico, a sus ayudantes e incluso a su inodoro de porcelana, que actualmente está disponible para ver en el museo. Otro que en ese momento no era presidente, pero sí estuvo encarcelado, fue Juan Domingo Perón, pero él tiene el récord más corto, que estuvo solo 3 días. Y el presidente que estuvo más tiempo, que tiene el récord de estar más encarcelado de los presidentes, fue Arturo Frondizi, que en el año 1962 fue derrocado y encerrado acá y estuvo 1 año y medio. Aquí estamos en lo que era la cárcel. Con respecto a la cárcel, es importante aclarar que acá los presidentes no iban encarcelados en la cárcel común, sino que acá en esta cárcel estaban los presos comunes. Muchos de los presos eran soldados prófugos o que no habían cumplido con ciertas normas, entonces los traían acá y los dejaban aislados un tiempo. Pero los presidentes no estaban en la prisión común, esto era solo para ese tipo de presos que traían acá. En 1973, luego de firmarse el Tratado del Río de la Plata, esta isla dejó de tener cárcel, la cárcel dejó de usarse para esos fines, ya que como resultante del tratado la isla no podía ser utilizada para fines políticos o para otro tipo de cosas que no sea como reserva natural y ecológica y de turismo.
lazareto es un hospital a donde se atienden enfermos que necesitan estar aislados por tener algún tipo de enfermedad contagiosa. Y su nombre proviene de San Lázaro, que es justamente el patrono de los enfermos y de los leprosos. Justamente el lazareto fue una idea de Sarmiento que por su posición, todo lo que sea que venían inmigrantes hacia la ciudad de Buenos Aires o personas que tuvieran algún tipo de riesgo de alguna epidemia de esa época, debían ser aislados en estos lugares y tratados de la enfermedad que tuvieran. Entonces venían acá, a este lazareto, y eran tratados de sus enfermedades. Las principales enfermedades de esa época que aquejaban a Buenos Aires eran el cólera y la fiebre amarilla. Este lazareto tenía numerosos pabellones divididos por categorías y tenía también una casa donde vivían los médicos y el personal que atendía a los enfermos. Relacionado con esto también hay un crematorio a donde se cremaban a las personas que fallecían por estas enfermedades. Y bueno, decían que más o menos tardaba 1 hora y media en realizarse la cremación. Luego se juntaban las cenizas y estas se recolectaban en unas cajitas de zinc y eran depositadas en la estantería de la oficina de la intendencia, y en estas mismas se detallaba el nombre del paciente, su historia clínica y su enfermedad. Después también tenemos el cementerio, que fue inaugurado en el año 1889. Presenta aproximadamente unos 200 sepulcros. Incluso algunos se dice que fueron recuperados del cementerio antiguo que sufrió una inundación y desapareció, pero pudieron recuperar algunas de las tumbas que fueron trasladadas al nuevo cementerio. Y por fin encontramos el cementerio que lo estaba buscando y no lo encontraba. Acá vemos que comenta que fue inaugurado en 1899 y tras la inundación y devastación de los anteriores se hizo este, que es el nuevo cementerio y el actual. Las cruces inclinadas también pueden observarse en otros cementerios argentinos, y la conjetura que dice acá que su probable origen sea masónico. Muchas tumbas son de unos jóvenes soldados porque dicen que hubo una época en la que vinieron soldados conscriptos y que fueron vacunados, y esta vacuna que les dieron estaba en malas condiciones y todos murieron y fueron enterrados ahí, y por eso es que encontramos varias de esas tumbas que son de ellos. Aquí vemos este detalle que se comenta siempre, el tema de las cruces torcidas. Y lo que comentábamos, el tema de que aclara que acá falleció un conscripto en abril de 1914. Esta forma en la que están las cruces le dan como un aspecto inquietante o extraño, y el origen de esto no está muy claro. Muchos dicen que fue justamente por la muerte de los conscriptos, como para darle un mensaje de pena por la muerte de ellos, entonces pusieron las cruces en esa posición. Otras dicen que es como una señal de luto por los muertos, por las enfermedades, por las epidemias, y ponían las cruces de esa forma. Incluso otros ya afirman que podría ser algo relacionado con el ocultismo y la masonería. También hay una última teoría más chistosa, y es que dicen que el sepulturero que se encargaba de armar las cruces o de crear las cruces, el molde lo tenía fallado, lo tenía torcido, entonces todas las cruces le salían mal y fueron quedando así y ya las fue haciendo así. Pero bueno, tampoco está comprobada esa teoría. Otro dato llamativo del cementerio es que es muy frecuente ver tumbas de niños. Hay numerosas tumbas de niños, y esto es debido a que cuando llegaban muchos inmigrantes que tenían algún síntoma o que estaban infectados con alguna de estas enfermedades como el cólera o la fiebre amarilla, también venían con niños. Al ser más pequeños y tener menos defensas o ser menos fuertes, tenían grandes chances de morir, y es por eso que muchos terminaron muriendo y quedando enterrados en el cementerio. Por algunas cosas como estas dicen que esta isla está llena de secretos, de historias y de fantasmas. También dicen que aún hoy andan rondando por la isla los fantasmas de todas estas personas que murieron. Bueno, acá está la cruz de Martín García, finalmente la encontramos.
¿será aquí donde está descansando Martín García o será la otra teoría que en realidad está descansando en el fondo del Río de la Plata? Nunca lo sabremos, pero bueno, simbólicamente la cruz está acá. El Teatro Urquiza fue cine, teatro y salón público, construido en 1910. Un incendio lo devastó en 1920 y ese mismo año se lo reconstruyó. En 1933 se adaptó para cinematógrafo, fecha en la que se refaccionó su fachada también. Este funcionó hasta el año 2013. Y justo al frente también está el Museo de la Isla, que tiene reliquias arqueológicas y también algunas cosas de habitantes ilustres que estuvieron en esta isla, como puede ser incluso Rubén Darío, el famoso poeta, estuvo en la isla internado por problemas de salud tratando de recuperarse. Sigamos al faro. El faro Martín García, que es el que tenemos aquí, era un faro administrado por la Armada Argentina. Este se encuentra en la parte sur de la isla. Fue construido y puesto en servicio en el año 1897. El antiguo faro consistía de una torre construida de ladrillos en forma cilíndrica y pintado de blanco en ese momento. En la parte superior está coronada con un pararrayos. El funcionamiento de este faro fue interrumpido en el año 1938, porque el mismo fue reemplazado por una baliza de semáforo que se fue utilizando para regir el tema del flujo en el río, y en el año 2011 fue declarado monumento histórico. Otro personaje muy presente en la isla es el almirante Brown. Vamos a ver que hay una plaza, estatuas y dibujos por todos lados, porque él es una figura muy importante para la isla, porque participó de la batalla de Martín García y lideró la recuperación de la isla de manos de los españoles en el año 1814. La isla también cuenta con un aeródromo. Este recibe vuelos propios de la isla por cuestiones específicas y también vuelos turísticos. Hay un mirador desde donde se puede ver y sacar fotos. Un dato importante es que hay un montón de edificios, casas y salones y todo tipo de edificaciones abandonadas, ya que, como dijimos, llegó a tener 4.500 habitantes y ahora tiene casi 200, o sea que mucho quedó abandonado, sobre todo cuando acá hubo también una escuela de la Armada, de marineros, y un montón de otras actividades que se fueron haciendo y que hacían que venga mucha gente, y al retirarse todas esas actividades, la población de la isla fue mermando hasta que quedó en lo que es la actualidad, y por eso tenemos todo tipo de edificaciones abandonadas. Una visita infaltable en la isla es a la panadería Rocío, que fue fundada en 1913. Es muy famosa por su pan dulce, dicen que es el mejor pan dulce del Río de la Plata. Y para rematarla bien, nos vamos con
el pan dulce que vamos a probarlo. Hay muchas actividades que se pueden hacer en la isla. Una de ellas es comer cosas ricas y se puede hacer, por ejemplo, en el Comedor Solís, aunque hay otros lugares y puntos donde se pueden comprar productos regionales. Para los que les gustan las cosas más deportivas, pueden hacer kayak, recorridas en bicicleta y largas caminatas recorriendo todos los puntos de interés. También es importante destacar que hay un camping donde hay lugares para dormir y si no también se puede hacer en carpa. Y finalmente llegamos a el Parque de la Memoria, los héroes comunes de ambos pueblos. Acá es donde los argentinos y los uruguayos nos abrazamos, nos damos la mano y nos tomamos un mate como grandes pueblos hermanos que somos. Y acá está este punto. Lo que es para allá está la isla Timotea Domínguez, empieza la parte uruguaya. Así que llegamos al final del recorrido. Espero que les haya gustado, es un paseo súper interesante, súper lindo, con mucha historia, mucho color. Así que los invito a que ustedes también lo hagan. Es accesible, es cerca de, si estás en Buenos Aires, es algo cerca y fácil de hacer. Así que bueno, me despido, espero que les haya gustado y será hasta el próximo video. ¡Chao! Se nos va el barco, vamos.